Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy es miércoles 16 de septiembre y queremos compartir, a propósito de la importancia que le otorgamos, dos informaciones relativamente amplias, pero que resultan particularmente alentadoras. Se trata, por un lado, de que a través de uno de sus ministerios, el gobierno ha dado a conocer que 378.000 personas han salido de la pobreza en un año y que el presidente de la República, Danilo Medina, ha creado un comité para medir la pobreza en República Dominicana. Cuando se habla de esta cantidad de personas que se estima han salido durante este último año de la pobreza, se está en realidad constatando la efectividad de las políticas, planes y programas del gobierno y particularmente de la Presidencia de la República con el propósito de erradicar o reducir a lo posible, con el máximo esfuerzo y naturalmente con una inversión que lo permita, invertir en reducir los niveles de pobreza y la desigualdad en el país. Y se está hablando de facilitarle a una cantidad también proporcional a esta que accede a o sale de la pobreza y en determinados momentos de la pobreza extrema, darle la posibilidad de la movilidad social a propósito del desarrollo de las microempresas, del emprendimiento que cuenta con el financiamiento, el apoyo, el acompañamiento de los distintos programas, Banca Solidaria, Quisqueya Empieza Contigo, etcétera. Estas informaciones las ofrece la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, y ellos apuntan que la pobreza en el país tuvo una reducción de 4.1 porcentuales al pasar de 36.2 a 32.1 de marzo del 2014 a marzo de este año. El organismo también apunta que en el caso de la pobreza extrema, la tasa estimada para marzo del 2015 fue de 5.8, logrando una reducción de 2.8 en relación con la estimada para marzo del 14, es decir, de 8.6. Doña Magdalena Lizardo, quien es la directora de esta unidad de análisis y una de las técnicas más competentes del país,
indicó que los factores preponderantes para conseguir la reducción de la pobreza fueron el crecimiento económico y el bajo nivel de inflación, que se tradujo naturalmente en un mayor nivel de compra. Se trata esto de un informe, ¿verdad?, donde que se ha sido presentado a propósito de destacar en otro sentido el clima que existe en el país para las inversiones, tanto de nacionales como de extranjeros. Porque estos avances, que bien podrían ser incluso considerados como resultados iniciales y como, bueno, primeros resultados, si se quiere, de un enfoque integral en el que la Presidencia de la República se ha involucrado para efectivamente lograr reducir al máximo la pobreza en el país y los factores que la determinan. O sea, economía, educación, salud y producción, tanto del campo como de la ciudad. Bueno, diríamos que esto también ha sido siempre tarea del Estado, pero tendríamos que aceptar que posiblemente nunca ha sido prioridad de los gobiernos. Todo lo contrario. Tenemos que hablar de erradicar la pobreza, porque en sentido general, el enfoque de los gobiernos anteriores al del presidente Danilo Medina, hay que decirlo con sinceridad, los gobiernos no habían tenido nunca como prioridad pues el de impedir que determinados estamentos de la sociedad se empobrecieran, o el de sacar de la pobreza a estos estamentos empobrecidos por distintas razones. Nunca fue prioridad. Y por eso no se hablaba más que del crecimiento de la pobreza extrema. Por eso no se hablaba más que del crecimiento de la pobreza como tal, del estrangulamiento de las clases medias, que dejaban de serlo para convertirse en clases pobres o bajas en esta catalogación. Y naturalmente niveles de analfabetismo que rondaban el 12% de la población, niveles de desempleo que llegaron a ser realmente estrambóticos, desempleo estadísticamente encubierto en el hecho de que en realidad para cualquier profesional poder llevar el sustento a su familia, durante mucho tiempo tuvo que recurrir a trabajar en 2, 3 sitios e incluso a medio pervertirse en esto, porque no es verdad que un maestro que está dando clases de las 8 de la mañana y tiene clase a las 8 de la noche, podría estar realizando su labor de maestro, ni tener tiempo para estudiar, ni tener tiempo para leer, ni tener tiempo para corregir exámenes, ni nada. Con 40 estudiantes, 37 estudiantes en cada tanda, o bastante más. Y entonces ahí, evidentemente, lo que había era no un maestro, sino alguien que tenía que andar picando aquí, picando allí, picando allí. Pero eso era la situación, o es todavía la situación de muchos profesionales en la República Dominicana. Pero lo cierto es que las políticas específicas del presidente de la República, Danilo Medina, teniendo como eje el de mejorar las condiciones de vida de las y los dominicanos, por primera vez pueden aportar datos como los que presenta doña Magdalena de Lizardo en relación a
cuán poco relativamente hemos avanzado, pero cuánto hemos avanzado en esto de la reducción de la pobreza. Y hay que destacarlo, porque si mal no recuerdo, en la primera intervención del presidente de la República en un evento internacional fuera del país, uno de estos organismos, creo que el de las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, el tema y el eje central de aquella intervención que en algún momento pues compartiremos con ustedes en su contenido extenso y las implicaciones que esto tiene también en el plano internacional, el presidente de la República dejaba claro que la meta de su gobierno debía ser la meta de los gobiernos, de los presidentes o de los delegados de los países a los que se estaba refiriendo. Porque el tema de la lucha contra la pobreza estuvo y está y estará en el centro de las políticas públicas del gobierno del presidente Danilo Medina. Por eso se puede hablar de que se ha apoyado a todos los sectores, se han creado una cantidad extraordinaria, porque hablar de 350.000 nuevos empleos, en un clima e incluso en condiciones de constreñimiento del gasto público, de vigencia también por igual de la decisión gubernamental del presidente de que se redujeran sustancialmente los gastos de las distintas dependencias del Estado y solo a partir de organizar la casa, reducir gastos superfluos, reducir los niveles del déficit fiscal en una proporción que incluso está por debajo de las demandas de los organismos mismos internacionales, pues en ese contexto de austeridad, si se quiere, pero de visión de que hay que fomentar la inversión, el crédito y el desarrollo, por lo tanto, en ese contexto abierto a la inversión extranjera, no solo vía turismo, se puede hablar entonces de reducción de la pobreza. Y lo decimos porque estamos seguros de que habrán quienes digan, esas son las cifras del Banco Central. A esas no se le pueden creer. O esas son las cifras de doña Magdalena Lizardo. O cualquier otra cosa, para poner en duda esto. Pero para nosotros tiene una trascendencia política extraordinaria, porque se trata de constatar, insisto, que sí, que es por primera vez en la historia que los esfuerzos gubernamentales ofrecen resultados inmediatos, positivos en materia de reducción de la pobreza en la República Dominicana. Podría decirse que en este sentido el gobierno está en azul, no en rojo. El gobierno da en resultados, incluso ante resultados más bien inesperados, en la misma medida en que tampoco se puede tener certeza absoluta de cuánto vamos a lograr a partir de plantearnos determinadas metas. Podríamos estar hablando de que, bueno, si conseguimos el 70% de lo que queremos, hemos logrado resultados sumamente positivos. Y yo estoy seguro de que estas cifras reflejan lo beneficioso de las políticas públicas del gobierno del presidente. La visión correcta que ha tenido el presidente aquí, allá y acullá, tanto con respecto al turismo, como con respecto a la agropecuaria, como con respecto a los grandes empresarios o los grandes capitales, o con respecto a los microempresarios, a las pymes, a las mujeres, todas ya o una proporción
importantísima de mujeres en todo el territorio nacional, organizadas, financiadas, acompañadas, que están generando riquezas, que se han integrado a la formalidad del modelo y que han salido de sus casas y lo harán cada vez en mayor proporción, dejando a sus hijos tranquilas y seguras, ya sea en las estancias infantiles, ya sea en las escuelas básicas de tanda extendida, porque ahí comerán y ahí estarán resguardados, y bueno, y ellas podrán acceder a cualquier empleo o al desarrollo personal, a su desarrollo, a la formación que les permitirá a ellas, involucrarse o incorporarse, es el término, a la producción. Y lo digo hasta con cierta pena, porque aquí mismo, recientemente, se celebró de algún modo, bueno, el nacimiento del dominicano y dominicana número 10 millones. 10 millones. Bueno, pero resulta ser que terriblemente estamos celebrando el parto de una niña de 16 años. Y eso obviamente nos hace pensar en cuán necesaria es que son estas políticas públicas. Porque las niñas de los ricos y las clases medias de este país no paren a los 16 años. Y habrá que determinar por cuáles razones. Supongo que ni buenas ni malas, pero no paren a los 16 años. Y mucho menos la sociedad a la que ellos pertenecen y configuran en sí mismos, les celebra a las niñas de 16 años que anden pariendo por ahí. Entonces, nosotros como país estamos celebrando estas cosas y que bien somos, que cualquier vida es bienvenida, y más si es la de un compatriota. Pero a esa niña hay que buscar la forma de seguirla incorporando a la educación que no ha terminado seguro, y hay que buscarle la forma de que obtenga en poco tiempo un primer empleo, y hay que buscarle la forma de que esté en condiciones de criar junto al Estado, a través de sus instituciones, a su descendencia, pero al mismo tiempo en condiciones de emprender, de incorporarse al aparato productivo y poder acceder a una vivienda, gracias a las políticas públicas del presidente Danilo Medina, que en ese sentido le ha permitido ya a muchas familias aprovecharse, digamos, del financiamiento del Estado vía la figura del fideicomiso, para que cualquier dominicano de clase media y baja, como se catalogan, puedan finalmente tener acceso con un financiamiento de tasa fija de un 8.5 o 8% a 20 años, con un bono que el Estado garantiza. Esto dinamizando al sector construcción, que es un sector altamente generador de empleo, pero beneficiando a quienes en realidad ni inicial, ni bono, ni perspectiva de empleo, ni de nada que los embarcaran en esto de obtener una vivienda propia. Pero si ustedes lo ven en la perspectiva del ejemplo maligno si ustedes lo ven en la perspectiva, no es maligno, me retracto, en otra perspectiva, ustedes dicen, bueno, esa niña tiene 16 años, si se le da un financiamiento, se le da un empleo, a los 36 años, esa muchacha, a los 36 años, esa muchacha, su pareja, si de aquí a allá se mantienen juntos, y su descendencia, son propietarios de una casa propia. ¿Y a quién de nosotros se les dio esa oportunidad alguna vez? Si usted
no nacía en en cuna de oro, por así decirlo, es decir, con heredad. Entonces, estamos ante políticas públicas que con respecto incluso a estos problemas que se heredan, como esto de que las niñas de las clases bajas anden pariendo por ahí como conejas desde los 12, 13, 14 años. Esto se hereda, pero esto hay que combatirlo con las políticas públicas y no para andar celebrando estas cosas que ya no deberían reproducirse por lo pronto. Han estado ahí, si se quiere son parte de nuestra cultura, pero ya no deberían ser modelo de las futuras generaciones. Extendido en este comentario, quiero concluir refiriéndome a que el presidente estuvo en el día de ayer, por aquí por San Pedro de Macorís, en Guayacanes, que no Guayacanes y no Guayacanes, dejando o participando de la inauguración de una granja de pollos con una inversión de 300 millones de pesos. ¿Y qué dice, no el presidente, no, sino el empresario inversionista sobre este tema? Dice, con el clima favorable para hacer negocios que existe en el país y el apoyo que recibimos desde el gobierno, nosotros seguimos confiando en nuestra gente y en la República Dominicana y estamos decididos a seguir invirtiendo. Estas palabras fueron ante el presidente de la República, del presidente de la Corporación Avícola del Caribe, Andrés Villasmil, quien ayer puso este proyecto avícola en Guayacanes, en San Pedro de Macorís, y resaltó que ese buen ambiente que reina es lo que ha motivado que amplíe sus inversiones en el país. Lo que plantea este señor, este empresario, es un punto común a todos los inversionistas que se acercan a la República Dominicana interesados en ampliar su presencia o radicar sus negocios atraídos por la estabilidad económica, jurídica y política. Esto es un ejemplo, un simple ejemplo de por qué también se refleja la eficiencia de las políticas del presidente Danilo Medina en las estadísticas que ofrece la señora Lizardo o la unidad de análisis del Ministerio de Economía y demás. Es porque esto se está produciendo, esto se está reproduciendo. El gobierno estimulando y apoyando al sector privado cooperativista, al sector privado nacional, al sector privado en todas y cada una de las áreas. Porque igual el pollo que el zapato. Ahí están las cifras. Ahí están las cifras. Claro, todas estas cifras que tienen que ver con un crecimiento ahora en este último trimestre de un 7.5 de la economía, tienen una expresión por igual en las estadísticas del tema de la reducción de la pobreza. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, o aquel que cree que con un dedo se puede tapar la luz del sol. Habrán quienes esto, la contundencia, la crudeza, la transparencia de estas estadísticas, las pongan en duda, como si al decir que nuestras instituciones monetarias y financieras, como el Banco Central, el sistema bancario dominicano, los organismos internacionales, pues se estuvieran engañando a sí mismos. Pero habrán quienes nieguen estos resultados positivos, porque en el fondo, quizás para estos malos políticos
y yo diría incluso que malos dominicanos, malas y malos dominicanos, la pobreza nunca ha sido un tema de agenda prioritario. Y más bien, la idea es que hayan más pobres para criticar a nuestros supuestos adversarios, a que hayan menos pobres para reducir la desigualdad. Porque a todo esto se hacen acompañar de gente que hablan de la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza. Pero resulta ser que ni en las estadísticas, ni frente a los esfuerzos colectivos que solo encarna el Estado y el gobierno dominicano, y en este caso el presidente de la República, Danilo Medina, se podría estar hablando de lucha contra la pobreza. Y solo el Estado y solo el gobierno tienen políticas para su erradicación. Y obtienen resultados que por primera vez, insisto, se pueden medir y son absolutamente positivos. Pero aquel que niega la existencia de la pared tendrá que chocar con ella. Como de costumbre, bueno, pues los miércoles estará aquí con nosotros el destacado sociólogo y funcionario, naturalmente, del gobierno, Ramón Tejada Holguín, con quien conversaremos precisamente de estos temas que tienen que ver con las mediciones, que tienen que ver, más que con las mediciones, con los entrecruzamientos de las distintas mediciones y cómo a partir de verlas en conjunto, las políticas públicas, se puede entender en qué medida se dan pasos hacia adelante o se dan pasos hacia atrás. En breve tiempo, bueno, pues con Ramón Tejada Holguín.